Empezamos. Comenzamos. ¿Sí? Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan a esta conferencia. ¿Sí nos escuchan? Sí. Es un honor del Colegio de Veracruz tenerlos aquí por esta vía. Ahora es virtual porque pues, como sabemos la pandemia nos obliga a hacer este tipo de eventos vía virtual. Hoy tenemos a grandes expositores aquí en el Colegio de Veracruz. Vamos a tener la conferencia denominada El consumo e inversión en el presente escenario de la pandemia. Nos acompañan 3 expositores excelentes y bueno, les hago también el conocimiento a todas las personas que nos acompañan en este medio que se está grabando, de que nos acompañen, nos están autorizando para grabarles. Y bueno, vamos a hacer una primera presentación. Posteriormente vamos a presentar al siguiente expositor y así sucesivamente. Y al final de las exposiciones de los conferencistas vamos a pasar al rol de preguntas. Empezamos primeramente con el maestro Juan Manuel García González. Voy a hacer una muy breve semblanza de su trayectoria académica y administrativa por cuestiones de tiempo. Bueno, el licenciado es licenciado en Administración de Empresas, es magíster en Gestión Pública Local por la Unión Iberoamericana de Municipalistas y la Universidad Carlos III de Madrid, España. Cuenta con diplomado en Administración Pública por el Instituto Politécnico Nacional. También tiene diplomado en Comercio Exterior y Mercadotecnia por la Universidad de Complutense de Madrid, España. Cuenta también con el diplomado en Cultura China por la Universidad Veracruzana y la Beijing International University en Beijing, China. Y también tiene diplomado en negocios México-China por la Universidad Veracruzana, la BEMI Daeshu University, Beijing, China. En su trayectoria administrativa ha sido presidente del Consejo de Administración Compromuso Sofón NRSADCB, ha sido director general de Profesionales de Desarrollo Empresas Mexicanas, SADCB, empresa dedicada a procesos alimenticios, procesos TIF, enfocados a la agroindustria, fabricación de maquinaria. También, bueno, es socio de 6 empresas más. Ha sido también asesor financiero de más de 50 empresas y gobiernos estatales. Cuenta también con otros cursos de la CIAF, primer encuentro internacional de información administrativa y financiera para estados y municipios impartido por la BID y Banobras. Cuenta también con el diplomado en asesor y auditor de obras públicas bajo la norma ISO 9000, impartido por la Legislatura del Estado de Veracruz y la CMSI. Ha participado en más de 20 encuentros de la Unión Iberoamericana de Municipalistas en América y Europa. El último en la Huelva, España, donde nos presentaron la Agenda 2030, donde la IUM fue gestor de este esfuerzo junto con la ONU. También ha sido presidente de CONACINTRA, Delegación Jalapa, vicepresidente de la Cámara de México-China de Comercio, MEXCAM, miembro de grado de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, vicepresidente nacional de Desarrollo Sustentable y Responsabilidad Social de CONACINTRA y actualmente es vicepresidente nacional de Financiamientos y Programas de Apoyo a CONACINTRA. Bienvenido, maestro Juan Manuel García. Tiene usted el uso de la voz. Bueno, antes que nada, ¿sí se escucha? Sí, maestro. Sí, perfecto. Ok, antes que nada quiero agradecer al Colegio de Veracruz esta distinción. Realmente me siento muy honrado. Y bueno, después de escuchar todo lo que hace uno en la vida, ya me cansé, la verdad, fue demasiado largo todo el caminar que hemos hecho y mucho de ello en los últimos años he tenido el honor de compartirlo con mi amigo, el maestro Juan Fernando Romero. Fíjate que el tema que hoy nos ocupa pues es inédito. Estamos ante una situación nunca antes vista en el mundo y eso nos ha detenido en muchos procesos. De hecho, México, a través de su industria, la CONACINTRA estaba impulsando diversos temas en el sector industrial
básicamente buscando la transformación de materias primas, como siempre lo ha hecho, pero hoy tenía un gran paso en el tema con la agroindustria. Y en Veracruz tenemos un gran potencial de agroindustria y habíamos avanzado muchísimo. Desgraciadamente, hace 3 meses nos estamos reinventando hoy para poder lograr cosas muy, muy positivas. ¿Qué nos depara hoy el tema de inversión? Obviamente, cada crisis nos da la oportunidad de reflexionar y de reinventarnos. Y en eso estamos intentando una reinversión correcta de procesos, estamos readecuando mercados. Hoy el mercado digital es el que ha tenido el mayor crecimiento de manera natural. ¿Por qué? Porque obviamente al que la mayoría de nosotros estamos en un confinamiento, bueno, pues tenemos el problema de no poder salir y de ahí el gran desarrollo tecnológico que hoy nos ha ocupado y que creo que debe ser un motivo de estudio muy claro para los nuevos mercados que se nos vayan a presentar. Obviamente la inversión hoy va a ser mucho más cauta. Las empresas que habían tenido crecimientos impresionantes, básicamente pensando en todo lo que era la economía digital, como era Uber, que había tenido un crecimiento impresionante sin tener un solo auto, o Airbnb, que se consolidó como el principal lugar de reservaciones para hospedaje sin tener un solo cuarto. Van a tener que modificar los temas. Creo que hoy, aunque van a tener una tendencia ya no tan ascendente, pues van a tener que repensar los procesos. Empresas como Twitter, como Microsoft, como Google, se dieron cuenta que los empleados no eran tan necesarios en un lugar de trabajo y están encontrando oportunidades de reducciones de gastos muy importantes en el traslado de sus empleados, en rentas, en luz y en los servicios básicos de una industria de las TICs, como se llama, ¿no? Empresas de tecnología, en las cuales se prevé que vayan a regresar aproximadamente la mitad de los empleados solamente a trabajar físicamente. Esos retos son los que tenemos que tener como motivo de estudio hoy para las inversiones que haya bien algún empresario colocar de aquí en adelante. Sobre el tema del gasto, ha sido un tema recurrente que en lo personal a mí me preocupa mucho. Yo creo que el tema de la pandemia en cuestión económica no hemos visto ni la punta del iceberg. Yo calculo que a finales de este mes, principio de agosto, vamos a tener serias preocupaciones porque mucha gente, básicamente gente que trabaja en el tema independientes, freelance, empresarios, que se nos detuvo la producción, vamos a tener serios problemas económicos para poder transitar y poder soportar el tema o seguir soportando el tema de nuestros colaboradores, porque ya cada vez sin trabajo después de 3 o 4 meses, pues es un tema demasiado preocupante, porque ya el flujo de efectivo se acabó y ahora es cuando tenemos que tomar la decisión si queremos seguir adelante con nuestras empresas, ya sea con créditos oportunos, que ahí valga el comercial. El vicepresidente nacional de financiamiento de Canacintra está en Jalapa y me pongo a sus órdenes para cualquier replanteamiento financiero con créditos, reestructuras o algún tema de ese tipo en cuestión de finanzas de las empresas y personales si se requirieran. Pero creo que hay que tomar esas decisiones a veces muy dolorosas de tener que reducir, que ya no podemos reducir nada dentro de un tema de reducción de gastos, porque créanme que lo hemos hecho con mucha curiosidad. Estamos trabajando en los industriales realmente, pues con los gastos básicos y materia prima, pero lo que hemos tratado de defender es nuestra plantilla laboral, que es realmente el capital humano y el talento humano el que hace salir adelante a las empresas. El tema del gasto se nos va a complicar mucho. Hoy creo que los que tienen un salario son los que van a tener que defender esta economía. Hablo de la gente que trabaja para el gobierno, hablo de muchos sectores que no se han visto afectados porque tenía presupuestado sus egresos y al final del día, pues esos egresos vienen de diversas fuentes de financiamiento, como pueden ser los impuestos, como puede ser la renta petrolera y otros, para México. Entonces yo creo que, bueno, ahí debemos de estar muy pendientes en lo que va a pasar, porque lo preocupante no es tan solo el tema del gasto. Tenemos una crisis de salud
en la cual desde el mes de febrero yo he venido diciendo que teníamos que aprender a vivir con la pandemia, teníamos que aprender a vivir y a transitar en este camino. ¿Cuál ha sido el problema? Que realmente los datos que nos han dado son muy malos. O sea, realmente el valor de los datos se ha venido desgastando de tal manera que hoy ya no sabemos a quién creer. Otro tema es la deshumanización de esos datos, porque yo creo que hoy tenemos que ser más humanos para poder contabilizar las personas que desgraciadamente han fallecido y que hoy están infectadas de COVID. Entonces yo creo que el tema del gasto, tenemos la crisis de salud, que es una crisis que a final del día estamos conviviendo todos los días con ella. Tenemos la crisis económica que va a ser un golpazo para todo lo que venga y viene posteriormente la crisis social. La crisis social va a ser una crisis muy importante que yo creo que está muy bien calculada desde el gobierno porque va a ser verdaderamente preocupante. ¿A qué me refiero? Hay mucha gente que se quedó sin trabajo, hay otras gentes que redujeron drásticamente sus ingresos y obviamente esa gente va a tener que seguir llevando el gasto a su casa, va a tener que seguir dándole de comer a sus hijos, pagando renta, pagando servicios. Entonces vamos a tener un tema ahí un poco complicado con la situación que se nos puede presentar desde el tema social. Entonces yo veo la inversión va a ser muy inteligente, creo, y así lo manifiesto. En cada crisis hay oportunidades y yo veo que hoy sigue habiendo oportunidades para seguir invirtiendo en México. Entonces yo creo que hay que buscar los sectores adecuados para seguir invirtiendo, que son las TICs y obviamente el tema de agroindustria con materias primas que podemos poner en la mesa de dos sectores importantísimos, que es el alimenticio, el farmacéutico, y el tema de belleza, el tema cosmético son temas muy interesantes. En cuanto a inversión se refiere, por lo menos en nuestro estado. En la cuestión del gasto, bueno, el gasto, los economistas tendrán que poner ahí los puntos sobre las IES, pero yo veo como administrador, como empresario, un panorama muy difícil, porque cuando no hay dinero, cuando hay un flujo de efectivo, no pasa nada, es más, hacemos hasta gastos superfluos porque hay dinero, pero cuando no hay dinero, sí nos volvemos muy rígidos con el gasto y buscamos todos los ahorros posibles. A veces el último ahorro que hoy como Cámara, como Canacintra se ha querido hacer es prescindir del capital humano. Pero si ya no nos da, pues tendremos desgraciadamente que prescindir de él y a achicarnos lo más que podamos. Y somos muy patriotas. En verdad, toda la Cámara ha hecho un esfuerzo muy fuerte para seguir adelante con sus empresas, pero muchos obviamente ya no van a poder subir la cortina y es un tema de mucha angustia. Entonces, yo creo que la inversión se va a mejorar, va a ser más inteligente, se va a invertir en tecnologías, en TICs, se va a invertir, espero, en temas de materias primas funcionales. ¿A qué me refiero? A la aloe vera como un tema funcional, a la malanga como un tema funcional, a los cafés de especialidad como un tema funcional y algunos otros productos que en Veracruz se pueden dar muy bien y creo que debemos de tener la inteligencia de irlos copando. Esa es mi opinión. Yo esperaría que el gobierno en sus tres niveles se sienta a platicar con nosotros como órganos obligados de consulta y poder encontrar pues realmente coincidencias. Nosotros tenemos la mano siempre extendida para poder platicar con todos los sectores. A mí me enorgullece ser tomado en cuenta en ese sector, en el educativo, porque pues creo que la preparación de los muchachos debe de ser muy dinámica. Y si en algo podemos aportar nosotros, los empresarios, pues ahí estaremos siempre y a invitación de ustedes con mucho gusto. Pues estaré en sus órdenes para las preguntas y respuestas y esa es mi exposición sobre los temas que nos ocupan. Gracias, maestro. Muy importante reflexiones y comentarios que nos ha hecho usted al respecto. La verdad es que sí, desafortunadamente con esta pandemia nos ha tocado vivir una época difícil y bien dice usted, tenemos muchos retos que enfrentar. Y bueno, lo último que nos comenta usted, la educación, confianza en los jóvenes. Muy bien, gracias, maestro. Ahora pasaremos con
El maestro... Maestra Perdón, maestro. Ramos, si me permite. Sí, claro, adelante, ¿Me por permite favor. un segundo, por favor? Sí, claro. Gracias. Quiero mencionar también que el Colegio de Veracruz ha firmado un convenio de colaboración con la Cámara Nacional de la Industria de Transformación. Esto se hizo hace aproximadamente 1 año y medio, cuando Juan Manuel fue presidente de la Canacintra local de Jalapa, ahora es vicepresidente nacional. Pero ahí tenemos un universo de colaboración que es muy importante y que nuestros alumnos deben de conocer, porque la Canacintra, a través de sus pequeñas y medianas empresas, es un lugar donde muchos alumnos pudieran encontrar un lugar. Entonces, este convenio está vivo, esta es una muestra de lo que está funcionando, de lo que puede funcionar, y esperamos que tenga mejores frutos en el futuro cercano. Gracias, maestra. Gracias, maestro Fernando. Muchas gracias por el dato, es importante. Continuamos ahora con el doctor Salvador Díaz Huitrón. Haré una breve semblanza. Es egresado de la Universidad de Jalapa en el estado de Veracruz, donde obtuvo el grado de licenciado en Contaduría. Posteriormente obtuvo el máster en Dirección y Administración de Empresas con especialidad en el área internacional y el grado en doctor en Financiación e Investigación Comercial con especialidad en Finanzas, ambos por la Universidad Autónoma de Madrid, España, en un periodo de 2001 a 2005. El doctor Díaz ha sido funcionario bancario en Grupo Financiero Serfín y Grupo Financiero BBU Probursa en un periodo de 1997 a 2000. Ha laborado para el sector público, específicamente para la Oficina del Programa de Gobierno del Gobierno del Estado de Veracruz, como jefe del Departamento de Recursos Humanos, Contabilidad y Financieros, en un periodo de 2000 a 2001. De manera autónoma ha sido evaluador, analista de empresas y negocios y perito contable para instituciones públicas y privadas de 1998 a 2000. De noviembre de 2005 a la fecha se desempeña en el área académica como profesor investigador en tiempo completo en el Colegio de Veracruz. Sus áreas de especialización son análisis de mercado, economía, finanzas bursátiles y finanzas públicas, por lo que las líneas de investigación que persigue el doctor Díaz van relacionadas con ese sentido y donde tienen diversas publicaciones en formato de libro, capítulos de libro y artículos académicos en revistas especializadas. De sus trabajos más destacados se encuentra la investigación denominada la bursatilización de municipios y entidades federativas en México, el libro Pensiones en el sector público, retos administrativos, y su libro más reciente, denominado Calidad administrativa en estados y municipios, ocasión para la transparencia, que se encuentra en imprenta. Después de 11 años de trayectoria en el Colegio de Veracruz, fue invitado a formar parte de la Junta de Gobierno como vocal académico de octubre de 2016 a octubre de 2018. Bienvenido, doctor Díaz. Adelante, por favor. Muchas gracias, Josefina. Buenas tardes a todos los compañeros del Colegio de Veracruz, a nuestro invitado, al maestro Juan Manuel García, y bueno, pues a todos los alumnos que también nos acompañan. Yo quiero abordar el tema del día de hoy, tal cual es la complejidad de estudiar y de analizar lo que es la economía y las finanzas. Cuando nosotros estamos estudiando economía, nos dice que para poder analizar un factor, debemos hacer que todos los demás factores que se involucran o que intervienen en la economía deben de permanecer de manera constante o de manera fija para poder analizar ese factor. Sin embargo, en la vida real y en la vida diaria, esto no sucede así. De hecho, por eso es lo complejo de llevar las riendas de un país o de una economía. El doctor Carstens, que es un experto economista financiero, pues puede estar muy preparado, o pudo haber estado muy preparado para la tarea que se le encomendó. Sin embargo, la economía, como repito,
No se puede decir, bueno, vamos a frenar esto para que permanezca constante, para poder manejar este tema, o incluso modificarlo, ¿no? Y que todo lo demás permanezca constante. En ese sentido, quiero hilar lo que es el tema de la inversión y del consumo, para ver que todo al final tiene una relación o una conexión. Desde hace unos 8 o 10 años vengo escuchando el tema, principalmente en el área de protección civil, aquí en Veracruz, el tema de la resiliencia, principalmente por lo que nos afecta la temporada de lluvias y huracanes y los desastres que ocasionan en muchas zonas de nuestro estado. Sabemos que por Veracruz escurre más del 30% del agua dulce del país. Por lo tanto, tenemos muchos ríos, brazos de ríos, que por el asentamiento poblacional, pues se ven afectadas estas personas que viven ahí. Y de ahí el tema de la resiliencia, que dice que es la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse luego de experimentar alguna situación inusual o inesperada. Obvio, se refiere a el tema personal. Sin embargo, también existen ya estudios que hablan de la resiliencia, por ejemplo, a sistemas tecnológicos, como por ejemplo lo decía hace un momento nuestro compañero Juan Manuel, o el ejercicio que estamos haciendo hoy en día, ¿no? Normalmente las charlas y las clases o las conferencias las tenemos de manera presencial, y el utilizar una nueva tecnología o la metodología que estamos llevando a cabo ahorita a través de las plataformas, pues es nuevo, ¿no? Y nos tenemos que adaptar a ello. Esto también, el tema de la resiliencia, la podemos trasladar también al ámbito jurídico, obvio, por supuesto, al ámbito social y, por supuesto, al ámbito organizacional. Esto es que, al final, si hablamos de empresas, si hablamos de inversión, pues las empresas están conformadas, por supuesto, por personas, ¿no? La inversión en México el año pasado, mediados del año pasado, ya había caído alrededor del 9.3% para el mes de julio, y algunas multinacionales, como por ejemplo de las que hablaba el compañero Juan Manuel, al día de hoy ya han reducido más del 50% de sus inversiones. De hecho, se espera que para este año 2020, la inversión en activos fijos caiga entre un 9.2 y un 10% para el acumulado del año. Si bien muchas veces se cree que las crisis son oportunidades, y de hecho es cierto, hay los dueños de grandes capitales en el país, como por ejemplo el ingeniero Slim, dice que en momento de crisis hay que salir a comprar, ¿no? O hay que salir a invertir. Y las multinacionales también lo llegan a hacer. Sin embargo, en México la mayoría de la población no es ni dueños de una multinacional o de un sector bancario. En nuestro país hay un 50%, si no es que un 60% de pobres, y un porcentaje importante de pobreza extrema. Por lo tanto, estamos hablando de que para los mexicanos, la mayoría o el grueso es pequeña y mediana empresa o microempresario, ¿no? Y trasladándolo, por ejemplo, a nivel local, aquí en Jalapa, en la región, en Veracruz, tenemos muy poca industria, o nula industria, por lo menos en Jalapa y la región. Todos son empresas de servicios y comercio, pequeño comercio. Por lo tanto, tomando en cuenta la resiliencia de la que hablaba yo, es importante observar lo que se viene sucediendo en las empresas. Por ejemplo, en las tiendas de conveniencia, uno acude a comprar a lo mejor leche, algún refresco, algo que necesitemos en casa de momento, pues ya también nos venden ahí los cubrebocas. Y es una variante y una solución que obvio buscan los micro y pequeños empresarios para poder adecuarse al mercado en el que estamos ahorita por el tema de la pandemia viviendo. Por todos lados vemos que venden los cubrebocas o las caretas de acrílico, y también los productos como por ejemplo gel antibacterial y todos estos productos. Por lo tanto, la adecuación de inversión
sí se puede ir dando. Obvio, tenemos que buscar qué es lo que el mercado está consumiendo. Y aquí es donde me conecto un poco al tema del consumo. Les comentaba al inicio que pues, al final todos los temas van más o menos interconectados. Todos los países hablan de crecimiento económico, hablan del Producto Interno Bruto, cuál fue el Producto Interno Bruto del año pasado, el de hace 2 años, el de hace 5, y nos comparamos. Y luego nos comparamos entre países. Y se habla de crecimiento y crecimiento y crecimiento. Sin embargo, para poder crecer y para poder seguir vendiendo producto de inversiones, como por ejemplo la planta de Audi que invirtió hace unos años aquí en México, si el tema de la pandemia va a modificar el consumo, ya no vamos a ser tanto proclives a consumir productos de lujo, sino más bien de salud, vamos a cambiar probablemente hasta la alimentación, actividades, etcétera. Pues un replanteamiento sería para Audi, ¿no? Si se queda o no se queda, o si modifica la cantidad de autos que va a producir aquí en México, o de plano cambiar de giro, por lo menos en la inversión que ya tiene en nuestro país. Pero vuelvo al tema de los compradores. Para poder seguir creciendo y seguir vendiendo, se necesita compradores. Y como bien lo dijo el compañero Juan Manuel de Canacintra, se observa que mucho de lo que se necesita ahorita en nuestro país es el salario del sector público, de los burócratas, y el salario de los empleados que existen en la pequeña, micro y mediana empresa. Y son los salarios que debemos cuidar y que el sector público, las autoridades, deberían de estar buscando la forma de poder mantenerlos y no mandarlos a lo que es el sector de los desempleados. Y aquí me conecto con el tema de política pública. Hemos observado la política pública que hasta el momento llevamos en el presente sexenio, de una política más asistencialista, de que las personas obtengan un ingreso sin que realmente puedan llegar a hacer ese ingreso productivo o derivarse en actividades productivas. Hay ejemplos en otros países, como por ejemplo el tema del seguro del desempleo, por ejemplo, de España, que perciben una cantidad que les da el gobierno español. Si el empleado se queda sin trabajo, le da una ayuda, va en función de los años que trabajó, del ingreso que obtuvo, del ingreso que tenía y del el nivel de puesto que tenía. Obviamente no se le paga la misma cantidad como seguro de desempleo a todos los niveles, a todos los distintos empleos o ex empleados. En ese sentido, hay consecuencias, y se observaron las consecuencias que tuvo España en la crisis que destapó Estados Unidos en el 2007-2008, que en ese entonces fue a través de instituciones financieras e instrumentos financieros y la mezcla de ellos. Se destapó en el 2008 que países europeos, gobiernos soberanos, principalmente Portugal, Grecia y España, que fueron los iniciales, se observaba que traían niveles de deuda muy altos. ¿Y por qué pasó esto? Bueno, pues por programas como el del seguro del desempleo, o seguro del paro, como lo llaman en España, cuando José Luis Rodríguez Zapatero, el entonces presidente de España, quería reelegirse por otro periodo, en campaña decía que todos los españoles son iguales, por lo tanto todos los españoles deberían tener los mismos derechos, y por lo tanto, aunque un español estuviera en prisión por violación, por asesinato, por cualquier tema, aún y ya costándole al Estado la manutención de estas personas en prisión, pues les empezó a pagar el seguro del desempleo. ¿Qué sucedió? Pues obviamente es gasto, más gasto, más gasto, más gasto. Y llevó a que España en el 2008 tuviera un déficit fiscal enorme, una deuda equivalente al 170% respecto a su Producto Interno Bruto, y que su calificación crediticia, que en ese entonces estaba como AAA, la disminuyeran a BBB negativa con perspectiva negativa. Se sabe que la industria de las calificaciones crediticias tienen sus asegúnes, normalmente califican de manera subjetiva, hace falta regulación al respecto,
Sin embargo, se sigue considerando o tomando en cuenta las calificaciones crediticias para el fondeo que necesitan los países. Por ejemplo, cuando España en el 2008 resultó que tenía una deuda equivalente al 170% de su PIB, se tuvo que fondear con el Banco Mundial y entre mayor sea la deuda, menor sea la calificación crediticia, mayor es el costo de ese financiamiento. Entonces, entramos a una bola de nieve o a un círculo vicioso. Debo más, me califican peor y por lo tanto me cuesta más caro poder fondearme para intentar una recuperación. Pero imagínense, un país que debe mucho, que está endeudado, tiene un financiamiento mucho más caro, se reduce su capacidad para fomentar la productividad e intentar elevar el nivel de empleo y de crecimiento económico de su propio país. Entonces, como les decía, se vuelve una bola de nieve o un círculo vicioso. ¿Qué pasa con México? México, para el 2008, tenía una deuda equivalente al 42% de su Producto Interno Bruto. Para el 2018 ya se había incrementado y llegó al 54% de su Producto Interno Bruto. Y para 2020, el Fondo Monetario Internacional estima que la deuda mexicana, del gobierno soberano mexicano, equivalga al 61% de su Producto Interno Bruto. Obvio, no está México en los niveles que estaban los países europeos en el 2008. Sin embargo, podrían tomarse acciones para, una, evitar llegar a esos niveles de endeudamiento, y dos, como decía el compañero Juan Manuel García, proteger a los que tiran de la carreta, como comúnmente se dice, a los que tiran de la carreta de la economía, que es el sector medio, el sector medio de la sociedad, y que son los que están asalariados como burócratas en el sector público y como empleados en el pequeño, micro y mediano comercio aquí en México y en nuestra región. Les doy un dato, les comparto un dato. En la industria restaurantera de la zona, sin decir nombres o comerciales, han hecho un pacto los dueños de los restaurantes junto con sus proveedores y les están aguantando de 2 a 3 meses el pago de los insumos con tal de seguir la cadena económica, ¿no? Y las personas que están contratadas como meseros, lo mismo. Apoyan, trabajan la mitad de los meseros o de los ayudantes una semana sí, una semana no, una semana sí, una semana no, con tal de no mandarlos a la banca, ¿no? Con tal de no terminar como desempleados al 100%. Entonces, hay mecanismos, hay formas y hay opciones que se pueden tomar de otros países. Y vuelvo al tema de España, como por ejemplo, en el 2015, en su artículo 47 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, lo que equivale aquí en México a la Ley Federal del Trabajo, integra un programa llamado ERTE. Ese programa lo que busca es que los empleadores hagan lo máximo, hasta lo imposible, por no desemplear a la gente. Está dispuesto el gobierno central a pagar hasta el 70% de los salarios por un plazo de hasta 6 meses para que el negocio o el empleador haga lo imposible por mantener ese empleado. Porque el gobierno español sabe y conoce que reactivar una persona desempleada a un nuevo empleo es mucho más caro. Resulta mucho más caro reingresarlo a la actividad económica, darle capacitación y todo lo que implica la tramitología por un nuevo ingreso. Por lo tanto, hay opciones que se observan en otras latitudes, no necesariamente las tenemos que copiar. Nuestro país ha volteado a otros lados, por ejemplo, el tema de las Afores, no es que a nuestro gobierno se le haya ocurrido o haya imaginado para implementar el nuevo sistema, ¿no?, de ahorro para el retiro. Nosotros se lo copiamos al sistema chileno, ¿no? Y así como esto, podríamos adoptar otras, obvio, se tendrían que adecuar a nuestras leyes, a nuestra normatividad, o si hay necesidad, pues también hacer reformas, ¿no? Para ya cerrando y
darle espacio a mi compañero Juan Fernando. Como conclusión, y probablemente el compañero Juan Manuel no me va a dejar mentir, algo importante también que existe, y yo lo viví, no en carne propia afortunadamente, pero sí de manera muy cercana, con gente allegada, en el tema de la sobrereacción. Es un tema también importante en finanzas y en la administración, o a nivel gerencial. ¿A qué me refiero con la sobrereacción? Yo conocí dos casos aquí en la ciudad de Jalapa, les repito, en el 2008, cuando empezaba la crisis a nivel mundial. En estos dos casos, se supo que había despedido personal, parte de su personal, y a la pregunta que le hacían del motivo, estas dos empresas decían, pues no, en realidad a mí no me ha perjudicado, sin embargo, por si acaso. Pero por ese por si acaso ya había separado de su puesto a 4 personas en una empresa y 4 personas en otra, que para Jalapa pues es una cantidad importante. ¿Y por qué lo importante de la sobrereacción? Porque si la crisis no nos estaba afectando y esa manera de sobrereaccionar la tenemos todos o en su mayoría, pues provocamos, ahí sí, una verdadera crisis o la podemos acentuar. Por lo tanto, algo que sí se le podría decir a los industriales, a las cámaras, a los empresarios, que eviten esa sobrereacción para no provocar o acentuar crisis o despidos masivos, ¿no? Si en realidad su nicho o su sector no ha sido afectado, pues no hay necesidad o no hay motivo por el cual se paren de su cargo a empleados, ¿no? Y menos ahorita, como bien dice el compañero Juan Manuel, en una etapa de crisis de salud, de pandemia, si bien es de salud y la infraestructura sigue intacta, pues ¿para qué deshacernos del personal si posteriormente va a ser mucho más caro volverlos a ingresar al sector económico y productivo? Yo ahí lo dejaría, Josefina, y pues esperamos al final las preguntas y comentarios. Muchas gracias. Gracias, doctor. Excelente. Muy relevantes comentarios sobre el tema de consumo, que en verdad, bueno, estamos sufriendo todos muy bien, en verdad. Usted nos habla de la resiliencia, excelente, en verdad. Tuvimos que tomarnos o adaptarnos a nuevos cambios drásticos de un día para otro. Sobre todo, usted hace un comentario, vas a la tienda y ves los cubrebocas, ¿no? Es un cambio que hay que adaptarnos y bueno, desafortunadamente nos toca vivir. Muy bien, excelente comentarios y exposición, doctor Díaz. Bueno, por último tenemos al maestro Fernando. Haré una breve semblanza del maestro Fernando para presentarle y bueno, posteriormente él nos expondrá su tema. El maestro Juan Fernando Romero Cervantes Fuentes es maestro en estudios humanísticos con especialidad en historia, egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, licenciado en economía, egresado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesor investigador en el Colegio de Veracruz, consejero del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Veracruz, COMCE, miembro del Colegio Nacional de Economistas en el estado de Veracruz, fundador y columnista de la Jornada Veracruz, articulista de entornopolitico.com. Bueno, cuenta con experiencia como profesor de la Universidad Veracruzana, del Centro Latinoamericano en Estudios Superiores de la Universidad de Jalapa, asesor del Centro de Estudios China-Veracruz de la Universidad Veracruzana. En el gobierno del estado de Veracruz ha colaborado en la Secretaría de Finanzas y Planeación y en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. También fue fundador y director del World Trade Center Veracruz, colaborador de Fundación Produce Veracruz S.A. y consejero propietario y miembro de la Comisión Ejecutiva de la CONACYNTRA en el Consejo Directivo Nacional. Bienvenido, maestro Romero. Amable maestro, muchas gracias. Mucho gusto en estar aquí con ustedes y en este esfuerzo del colegio por diseminar el conocimiento a pesar de los pesares. Primero, permítanme dar una visión general muy amplia sobre el problema de la ocupación y el empleo. La actual crisis ha mostrado prácticamente desde su inicio
La necesidad de que el Estado intervenga en los mercados para paliar los efectos negativos que ocasiona el despido masivo de trabajadores en varios subsectores de la economía. Señaladamente se muestran en el turismo, en las cadenas de suministro mundial, en la industria manufacturera, de manera notoria también en la industria automotriz y de autopartes, la electrónica, la alimentaria, de manera secundaria la aeronáutica y la industria ligera en general de la construcción. Esto es a nivel global. Esos primeros golpes que dio la crisis repercuten inicialmente en las grandes empresas, o descienden como en cascada para las medianas y pequeñas empresas precisamente por ser los eslabones más débiles de las cadenas de suministro. En el sector primario, por ejemplo, la caída en el procesamiento de alimentos se refleja en una caída en el empleo para la agricultura y la ganadería, es decir, para el campesinado, así como en la pesca de los grandes volúmenes. El sector menos golpeado para este inicio de recesión se refleja en algunas ramas de comercio y de servicios internacionales, aunque los grandes almacenes tendrían que disminuir sus inventarios acumulados y abandonar los grandes centros comerciales. El e-commerce, como mencionaba el maestro Manuel García, por su parte muestra un repunte dominado por los oligopolios mundiales, los fortifica aún más, y una posible recuperación del comercio al menudeo local por el servicio integrado de comercio y mensajería, como está haciendo, por cierto, la Secretaría de Desarrollo Económico, una labor muy importante en Veracruz. El subsector financiero, por su parte, se debilita en esta primera oleada, pero respaldado por la banca internacional, me parece que superará los efectos negativos de la crisis en relativamente poco tiempo. No podemos saber cuánto tiempo. Sin embargo, las consecuencias sociales que tendrá el aumento del desempleo mundial y la pérdida de las fuentes de trabajo por la pandemia son clara muestra de lo que se puede denominar como una guerra que pocas veces se ha visto en contra de los trabajadores del mundo. De acuerdo con el Banco Mundial y la Organización Internacional del Trabajo, para el presente año se estima una pérdida mundial de aproximadamente 350 millones de empleos en todo el mundo. Las cifras para México, que voy a mencionar a continuación, son las siguientes. Le pediría por favor al maestro Adrián que me haga favor de poner en pantalla las gráficas, que son información del Banco de México a través del trabajo de Jonathan Heath. Es tan amable, maestro. Bien, aquí tenemos, repito, esta es una información del Banco de México. Aquí en el centro pueden ver esta famosa caída en B, que se ha reproducido muchas veces. Es la crisis del 94, 95 y 96, que fue relativamente rápida. La caída fue muy pronunciada a lo largo del 95, empezó en diciembre del 94, y a lo largo del 95 llegó a su fondo, comenzó a recuperarse a partir del 96, hasta llegar a un grado muy alto en el 2000. Este es el sexenio de Zedillo. Más adelante lo que vemos es un crecimiento más o menos constante, a una tasa muy baja de crecimiento, pero que más o menos permanece hasta el 2019, donde vemos una caída impresionante del crecimiento económico medido como indicador compuesto coincidente para la economía mexicana. O sea, estamos tomando en cuenta todos los factores de interpretación. Posteriormente, en la siguiente gráfica, por favor, vemos el indicador global de la actividad económica. En México, estamos hablando ya de México, donde nos está presentando un indicador compuesto para toda la economía mexicana, abarca los tres sectores de la economía.
el primario, el secundario y el terciario. En esta gráfica podemos observar que el crecimiento ha sido constante, había sido constante más o menos hasta el año pasado, 2019, y en el presente ciclo que estamos viviendo tenemos una caída impresionante de todos estos tres sectores. Nos están mostrando cómo está cayendo de una manera, repito, impresionante en los tres sectores de la economía, el crecimiento económico. En la siguiente, por favor, Adrián, la siguiente muestra podemos ver, en la siguiente gráfica podemos observar el indicador de los industria manufacturera y la industria de la construcción. Aquí también vemos nuevamente una caída impresionante, en picada prácticamente, tanto para la industria manufacturera como la industria de la construcción. Una caída que nos lleva a una situación parecida hasta el momento, 1996 aproximadamente. Estas caídas en la industria manufacturera y en la industria de la construcción nos están representando un problema gravísimo, desde luego, para el país, que nos va a ser muy difícil avanzar. La próxima, por favor, la distribución de la fuerza de trabajo en México, en la página 4, si es tan amable, Adrián. Repito, estas son informaciones del Banco de México, que nos permiten tener una idea objetiva de lo que está sucediendo, no solamente como ceteris paribus, como decía el maestro, el doctor Salvador Díaz, sino una realidad de lo que está sucediendo. Aquí en esta gráfica podemos ver la PEA y la PNA, o sea, la que no está empleada, esta población no económicamente activa. Esta es una situación gravísima para el país, porque nos está mostrando una caída impresionante de todos los indicadores de empleo en México, y nos está mostrando una situación que es demasiado gráfica. Si es tan amable de pasar a la página 17, Adrián. En esta gráfica estamos observando perdón, es que ya me perdí aquí. Una población no económicamente activa que está creciendo con millones de personas. Esto mide millones de personas, estamos hablando del país, obviamente, y cuál es la situación a nivel nacional, que, como lo muestra la gráfica, pues es gravísima. Con un segundo, por favor. Ok. En la página 21, por favor, Adrián. Me perdí aquí. Gracias. Tenemos la distribución de las unidades económicas en México, que están mostrando la estructura de la economía de nuestro país.
Como lo muestra esta lámina, el fenómeno, si se analiza desde el tamaño de las empresas, el golpe más fuerte lo están recibiendo no solo las pequeñas y las medianas empresas, como arriba lo indiqué, como al principio lo indiqué, sino la infinidad de servicios que prestan toda la economía con un motor oculto de su funcionamiento, como su capacidad dinámica de adaptación, que ahora está desapareciendo. Pues no hay nada a lo cual se puedan adaptar. En este sentido, para los países latinoamericanos, y aquí es un fenómeno que se generaliza no solamente para nuestro país, sino también para México, en general hay otro proceso, más adelante comentaré. Termino de ver las gráficas del Banco de México y paso a una información que está disponible por el INE, donde está reportando que todo el rubro de consumo en el país cayó en el mes de abril pasado, como todos sabemos. Estos son reportes de datos duros que el INEGI nos está informando. En un mes la adquisición de bienes nacionales se redujo 20.1%, el de importados 21.3%. En comparación con 2019, las bajas son de 20.3% y de 30.6% de manera respectiva. En cuanto a los servicios, el gasto en estos bajó 17.8% mensual y 22% anual. De hecho, el INEGI evidencia que los hogares dejaron de gastar en todo tipo de bienes, en todo tipo. Particularmente en los duraderos, la demanda se redujo del 50% respecto al año pasado, el 50%. Como a la fecha tenemos en términos de consumo, tanto de consumo como de inversión, los caminos marcados por las crisis se asemejan, sin lugar a dudas, a la Gran Depresión. Estos recorridos de la Gran Depresión que se iniciaron con las grandes empresas y empezaron con el desplome del empleo, que siguió con el desplome de las medianas y pequeñas, es una ruta de la crisis que es ampliamente conocido por los grandes organismos financieros mundiales. Han reaccionado de manera más o menos oportuna al gran confinamiento, como lo describió con certeza, me parece, la maestra Ana Rosa Aguilar de El Colbert, el gran confinamiento. Ya tenemos la Gran Depresión, la Gran Recesión, este es el gran confinamiento. En un excelente trabajo que, por cierto, realizó la maestra para el colegio. La respuesta financiera mundial decía, mediante la baja de las tasas de interés y la agilización de los créditos, tanto para las grandes empresas como para las medianas y pequeñas, como es el caso del crédito del sector privado, el Consejo Mexicano de Negocios, tramitado en México, y el Banco Mundial, que se expuso hace unas semanas o 2 meses aproximadamente, hizo mucho ruido, lo que significa la capacidad del sector privado para obtener un financiamiento internacional sin la intervención del gobierno, muestra una situación diferente a lo que está sucediendo en otros países como la Unión Europea, que está intentando reforzar su estructura industrial y comercial a través de préstamos del propio Banco Central Europeo, que está generando una gran cantidad de apoyos para que la industria en la Unión Europea pueda resurgir. O en la Unión Americana, con sectores como el automotriz, que también presenta un resurgimiento gracias a la firma del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, el famoso TEMEC, que se ha convertido precisamente en una idea motor que posiblemente o seguramente, no sé, inyectará combustible en las economías de los 3 países al poner en funcionamiento vastas cadenas de suministro que están integradas por empresas de los 3 países. Y esta respuesta se dará desde la acción del mercado, no desde los gobiernos, por lo que será de acuerdo a la ortodoxia de la teoría neoliberal. Aquí, como hemos escuchado, hay una mezcla bastante interesante y curiosa. Está abordando el proceso económico en el país. Regresando al proceso de reintegración de las 3 economías, que sin duda llevará tiempo, no es inmediato, porque la firma que se celebró hace unos días, la puesta en marcha que se celebró hace unos días, no indica que la noche a la mañana van a cambiar las situaciones.
Los gobiernos, en este caso los gobiernos de los 3 países, deberían de poner en marcha, desde mi punto de vista, políticas públicas de corte heterodoxo, como se denomina en la teoría económica, que impidan que la recuperación se retrase demasiado y que impriman una velocidad de despegue, llamaría yo, mercado regional. En términos de la teoría económica, que es lo que me interesa subrayar, esto significa que John Maynard Keynes, nuestro profesor británico, después, antes de la Segunda Guerra Mundial, está de vuelta, pero ni el presidente Trump ni el presidente López Obrador han querido firmar lo que llamaría yo un New Deal, un nuevo trato, debido a sus disímbolas pero coincidentes posiciones ideológicas en cuanto a sus propias expectativas electorales. En este ambiente de confusión material, económica, de desorden o desconcierto ideológico que se puede apreciar en nuestro gobierno, nuestro presidente ha rechazado la solución histórica, lógica para disminuir los efectos primarios de la crisis. El endeudamiento del Estado a mí me parece que es una vía fundamental. El uso de los recursos públicos como palanca crediticia para apoyar a las empresas que han disminuido notablemente sus ventas y que hemos escuchado en esta tarde varios comentarios sobre esta situación. Una solución que dio resultados en los Estados Unidos y en Europa, en las 2 grandes crisis, como lo vimos en la Gran Depresión y la Gran Recesión, pero que ahora, insisto, rechazada en los extremos ideológicos de los 2 presidentes que se han tocado, que se han reunido. Este rechazo del papel del Estado me llama a mí mucho la atención como política económica auxiliar tras el ciclo recesivo de las economías capitalistas, ha sido avalado por las 2 ramas autónomas del sector financiero de ambos países, tanto la Reserva Federal como el Banco de México, porque sus efectos han sido probadamente benéficos. En el caso de la crisis del 2008, gracias a la hábil dirección de Agustín Carstens, mencionaba el maestro Salvador Díaz, en el Banco de México, solo se produjo un resfriado, lo llamó él, en la economía mexicana, porque los efectos fueron realmente para nuestro país muy bajos, gracias al buen manejo, insisto, del propio Banco de México. Pero estos efectos de 2008 se desconocen en la teoría y se niegan en la práctica por ambos presidentes, por Trump y por López Obrador. Actualmente, de acuerdo con cifras de la CEPAL, el gasto fiscal de México es del 1.1% del Producto Interno Bruto. Es uno de los más bajos de la región. Mientras tanto, la Unión Europea ha visto la relación entre el mercado y el Estado, y por eso la quiero subrayar. La Unión Europea ha visto la oportunidad, repito, de fortalecer al Estado y a la propia Unión en un desarrollo regional e integral, mientras que México y Estados Unidos se aferran a posiciones que desconocen las técnicas macroeconómicas de aplicación de políticas antirrecesivas, conduciendo a los países a una crisis mayor, debilitando la propia Estado, que, insisto, podría fortalecer a los gobiernos de ambos países en su federalismo. Para ir terminando, pienso que este federalismo resquebrajado, que estamos oyendo varias versiones en las noticias, judicial tanto para los Estados Unidos como para México, en el tratamiento práctico, inmediato, en primer lugar de las medidas sanitarias que permitirían, si no irrigar la pandemia, por lo menos aliviarla. Contrasta con países que tienen estados más fuertes como Rusia y China, lo que les ha permitido a estos países un mejor control sanitario y económico de la pandemia desde la autoridad precisamente del Estado. Por ejemplo, al día de hoy, exactamente el día de hoy, China vuelve el crecimiento de 3.2% en el segundo trimestre de 2020. Un crecimiento de su Producto Interno Bruto, repito, del 3.2%, mientras que en los Estados Unidos las solicitudes de desempleo se han mantenido por varios meses por arriba de 1.3 millones. Entonces, reflexiono. En este navegar indeciso y sin puertos de destino claros, lo que a la fecha se puede apreciar en América del Norte, México y en Estados Unidos, no tanto en Canadá,
es que el conflicto de las fallas de mercado no es resuelto, como señala la teoría clásica, a través de la lógica de intervención del Estado. Primeramente, desde luego, en el sector salud. Y la conclusión que me parece evidente es que, de acuerdo con la sustentación de Adam Smith, la resolución del problema de la salud social debería ser resuelta por los gobiernos. Tanto en los Estados Unidos como en México, los responsables de la salud social, de manera indudable e indiscutible, son sus propios gobiernos, según señala, insisto, la teoría económica clásica que estoy rememorando. Por lo tanto, me parece que nos encontramos ante severas fallas del Estado, solo que el mercado no vendrá a solucionar estas fallas con su eficiente intervención. Estamos en un círculo vicioso, en un enredo, donde ninguno de los dos, ni el Estado ni el mercado, están encontrando una solución. La CEPAL lo está señalando en su último análisis, que se llama Perdidos 15 años de lucha contra la pobreza en toda la región, en Latinoamérica, ya que se ha disminuido drásticamente el gasto de las familias. Las cifras están a la vista, los datos duros son indiscutibles. Cito para terminar una información de la CEPAL. El aumento de los niveles de pobreza en la región que se está este año en México, el segundo país más poblado de Latinoamérica, dice la CEPAL, pasará de afectar al 41.9% de la población, 49.5%, esto es 53.6 a 63 millones de personas. Mientras que la pobreza extrema, que advierte el riesgo de menor acceso a alimentos, aquejará entre 11.7 y 17.4%, que significa un crecimiento de 14 a 22 millones de personas. Ambas estimaciones se encuentran ligeramente por debajo de las hechas la semana pasada por el informe de las Naciones Unidas. Termina la cita de la CEPAL. Eso quiere decir que lo que estamos viviendo es un problema gravísimo que nos está afectando, nos está empezando a afectar y que no sabemos cuándo va a terminar. Y que las que está tomando el gobierno son inciertas, son danosas y que no sabemos hacia dónde nos van a llevar. Lamento comentar este panorama, pero es realmente lo que tenemos enfrente. Gracias. Muchas gracias, maestro. Pues sí, efectivamente usted nos ha dado unas reflexiones muy importantes. En verdad, la economía, como bien dice usted, con todas estas estadísticas e indicadores que da el Banco de México, son ciertas. Desafortunadamente estamos viviendo épocas difíciles, muy difíciles, y vienen peores, porque bueno, la economía bien nos mostró usted con los indicadores y estas gráficas, va para abajo, o sea, vamos de caída. Usted nos hizo un señalamiento muy importante de la caída que tuvimos en esta B, recordamos del 94 al 96, me queda muy claro, estaba muy pequeña, pero lo viví. Y ahorita, precisamente, vamos para allá, ¿no? Y yo creo que un poquito más pronunciada esa caída. Muchas felicidades, maestro. Excelente exposición. Bueno, tenemos preguntas. No, bueno, un comentario de Indira Pascual. Muy interesante los temas de los ponentes. Son de gran trascendencia para todos en el estado de Veracruz y en el país. Gracias por hacer este panel posible. Gracias, Indira. Bueno, no tenemos preguntas. Maestro Adrián. Bien, vamos a hacer la entrega virtual. No hay de otra forma ahorita por estos medios. Vamos a hacer una entrega de parte de nuestro rector. Vamos a darle lectura. El Colegio de Veracruz otorga el presente reconocimiento al maestro Juan Manuel García González por su participación en la conferencia Consumo e Inversión en el presente escenario de pandemia. Rúbrica, maestro Eugenio A. Vázquez Muñoz, rector, Jalapa, Veracruz, México, a 16 de julio de 2020. Y bueno, también hacemos la entrega al doctor Salvador Díaz Huitrón, por supuesto, es el mismo documento, y también, por supuesto, al doctor Juan Fernando Romero Fuentes. Muchas felicidades, muchas gracias, y bueno, a todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde, en compañía de todos nuestros ponentes. Hay que seguirnos cuidando, por favor, la sana distancia, y quédate en casa, no hay otra, porque la pandemia va para arriba. Sí, maestro, ¿quiere usted comentar algo?
Y perdón, estoy viendo en el chat unas intervenciones. ¿Sí? Quiero agradecer la presencia de Luis Enrique, que es del Colegio de Economistas, está reviviendo a propósito en el estado de Veracruz. Y que Con mucho lo gusto, estamos Luis reintegrando. Enríquez Carmona, gracias por la intervención, conferencias, temas muy interesantes actuales por la mejora continua. Luis Enrique Carmona Vela, Coatzacoalcos. Gracias, Luis Enrique. Maestro Juan Manuel, muchísimas gracias. Doctor Díaz Buitrón, muchas gracias. Maestro Fernando y a todos nuestros compañeros del colegio, a todas las personas que nos acompañaron en esta tarde. Muchas gracias. Les agradecemos mucho su asistencia. Gracias a ustedes. Gracias, Juan Manuel. Hasta luego.